Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de post-apocalíptico de Fallout. Nombre de la novela, Fallout el acero MCV en la Tierra. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 81 La batalla de la iglesia, parte 8, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 81. Batalla de la Catedral. Vi, justo cuando Nis estaba casi aturdido por la aterradora visión que tenía ante sí, que parecía pelar una cebolla, varios otros tanques trituradores de horrible aspecto también habían ido presionando lenta pero inexorablemente contra las otras paredes de la catedral. Retumbo zumbido. Acompañados de un rugido ensordecedor, esos enormes rodillos recubiertos de cuchillas afiladas comenzaron a girar a toda velocidad. Se estrellaron violentamente contra los muros exteriores, aparentemente indestructibles, de la catedral. Chirrido, chirrido, chirrido. El ensordecedor sonido de la fricción y las chispas que saltaban surgieron simultáneamente de todos los rincones de la catedral. Toda la catedral parecía gemir de agonía bajo este aterrador rechinido. Nis observar impotente cómo los horribles muros de la catedral se derrumbaban y se desprendían en grandes trozos, como si una gigantesca amoladora los estuviera puliendo, dejando al descubierto la frágil estructura de ladrillo y piedra en su interior. Incluso pudo ver a algunos compañeros escondidos tras los muros, gritando de terror mientras estos vibraban violentamente y se derrumbaban. En ese momento, Nis sintió como si su alma estuviera a punto de salirse de su cuerpo del susto. Contraataque. Rápido, contraataque. Deténganlos. Detengan a esos malditos monstruos. Finalmente salió de su estado de shock extremo y gritó con voz ronca a los cultistas que lo rodeaban, quienes estaban igualmente paralizados por el miedo, dejando escapar un rugido histérico. Bajo la amenaza de muerte y los rugidos de Niza, los cultistas dentro de la catedral sintieron por fin un atisbo de valentía. Sabían que si no contraatacaban, su único destino sería ser enterrados vivos entre las ruinas de la catedral. Por el obispo Dios. Combatido contra ellos hasta la muerte. Fuego. Fuego. Hagan explotar esas latas. En un instante, casi todos los cultistas supervivientes de la catedral emplearon hasta la última gota de su fuerza para lanzar todas las armas que pudieron encontrar, ametralladoras, rifles, ballestas, e incluso algunos sacaron varias granadas antitanque antiguas del almacén, contra los tanques trituradores que se encontraban fuera de las ventanas y que estaban devorando los muros de la catedral. Sin embargo, su contraataque pareció débil y poco efectivo contra el horrible blindaje especial de los tanques trituradores. Innumerables balas impactaron los cascos blindados de los tanques trituradores como granizo. Aparte de una serie de chasquidos secos y algunas chispas insignificantes, no lograrán causar daños sustanciales. Ni siquiera pude dejar un rasguño decente. En cuanto a las granadas antitanque en las que habían depositado sus esperanzas, tras ser lanzadas por las ventanas, solo consiguieron dejar unos pocos puntos negros en el blindaje de los tanques trituradores. Aparte de hacer que los tanques trituradores se detuvieran momentáneamente, no tuvieron ningún otro efecto. Peor aún, cuando los miembros de la secta expusieron sus cuerpos y armas fuera de las ventanas para contraatacar, los soldados del ejército comunista que se habían estado escondiendo en los rincones oscuros finalmente encontraron objetivos claros e inmediatamente mostraron sus feroces colmillos. Objetivos localizados. Fuego libre. Por orden del comandante, una densa red de fuego se lanzó una vez más contra las ventanas de la catedral desde todas las direcciones. Rat-tat-tat-tat-tat. Innumerables balas de fusil de asalto, como la guadaña de la muerte, cegaron con precisión las vidas de los sectarios vestidos de púrpura que se asomaban por las ventanas. ¡Ah! Mi mano. Ayuda, ayúdame, uno a uno, los miembros del culto fueron alcanzados directamente por las balas silbantes, lanzando chillidos estridentes como cerdos degollados antes de caer impotentes desde las ventanas al suelo, manchando el piso con su sangre. Sin embargo, para ellos, esta era quizás la forma más afortunada de morir. ZZZZT. Deslumbrantes arcos de relámpagos azules salieron disparados repentinamente de las bobinas de magnetochoque en manos de los soldados de magnetochoque. Impactaron con precisión a los cultistas que intentaban reprimirlos con fuego de ametralladora. Con un grito estridente, los cultistas alcanzados por el rayo magnetoeléctrico, junto con sus ametralladoras ligeras, se transformaron instantáneamente en una nube de carbón y ceniza humeantes, salpicada por la violenta corriente. Ni siquiera quedó un cadáver intacto. ¡Zas! ¡Bum! Varios cohetes RPG-7, dejando tras de sí largas estelas de fuego, silbaron directamente a través de las ventanas.
Explotaron dentro de la catedral convirtiéndose en bolas de fuego rojo anaranjado. Las ondas expansivas y la metralla de las explosiones destrozaron todo a su paso. Durante un tiempo, miembros amputados, piezas de ametralladoras y diversos escombros quedaron esparcidos y mezclados, formando un sangriento y caótico panorama infernal dentro de la catedral. Nis contemplaba con la mirada perdida la escena, semejante al purgatorio, que se extendía ante él. Al ver morir a sus compañeros de diversas maneras espantosas en cuestión de segundos, quedó completamente aterrorizado. Se acurrucó en un rincón, temblando como una hoja, con la mente en blanco, sin atreverse a moverse ni un ápice. Justo en ese momento, agosto. El muro exterior que tenía al lado, bajo el continuo devorador de los tanques trituradores, finalmente no pudo resistir más y se derrumbó con un rugido ensordecedor. Innumerables rocas y escombros cayeron como en una luz. Y el pobre Nis, sentado paralizado en un rincón, ni siquiera tuvo tiempo de lanzar un grito antes de ser aplastado directamente bajo el muro que se derrumbaba, perdiendo instantáneamente todo signo de vida. Fuera de la catedral. Cuando los soldados del ejército comunista vieron que los tanques trituradores finalmente abrieron una enorme brecha en el muro de la catedral, el ánimo de todos se elevó. ¡Bip! Un silbido agudo rompió el clamor del campo de batalla. Este fue la señal para la ofensiva general. Casi en el instante en que sonó el silbato, todos los soldados de la Guardia de Hierro que estaban escondidos en rincones oscuros salieron corriendo de detrás de sus escondites. Por el Padre de Hierro. Por nuestros camaradas caídos. A la carga. Matad a todos estos malditos sectarios. No dejéis a ninguno con vida. Lanzaron rugidos ensordecedores, blandiendo sus fusiles de asalto, y como una marea, irrumpieron en la humeante brecha que los tanques trituradores habían abierto en la catedral. El momento de la venganza finalmente había llegado. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 82 La batalla de la iglesia, final, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 82. La batalla de la catedral, fin, cuando el tanque triturador abrió una enorme brecha en el robusto muro exterior de la catedral, los soldados del ejército comunista irrumpieron como una inundación que rompe una presa. Depón las armas y serás perdonado. Manos detrás de la cabeza. Agáchate y ríndete. Suelten sus armas. Repito. Suelten sus armas. De lo contrario, dispararemos a matar. Los soldados reclutas usaron altavoces para repetir una y otra vez las consignas de rendición. Sus voces resonaban en la caótica y vacía sala de la catedral, impregnadas de una autoridad indiscutible. Ante aquellos soldados de acero completamente armados que parecían salidos del infierno, las defensas psicológicas de los cultistas vestidos de púrpura que aún vivían en la catedral se derrumbaron por completo. Algunos cultistas, presas del pánico, gritaron de terror, soltaron sus armas, alzaron las manos y se arrodillaron temblando, señal de rendición. Sin embargo, aún quedaban algunos fanáticos, o mejor dicho, sectores más insensatos, que intentaron oponer una resistencia desesperada. Se escondieron tras pesadas mesas, sillas, bancos y enormes pilares de piedra dentro de la catedral, utilizando estos toscos obstáculos como cobertura para disparar contra los soldados del ejército comunista que cargaban con su variopinto arsenal de armas. Sin embargo, su contraataque parecía ridículo e impotente ante la formación del ejército comunista, que se mantenía erguida como un muro de bronce y hierro. En primera línea, los soldados de choque magnéticos, ataviados con sus trajes de combate nube de trueno, cargaban con furia. Su pesada armadura especial interceptaba casi todos los ataques de los cultistas. Ya eran balas, flechas o incluso explosiones de explosivos caseros, solo producían golpes sordos contra la armadura, sin causar ningún daño efectivo. Mientras tanto, los soldados reclutas que se escondían tras el muro de escudos móviles de los soldados Magneto-Shock podían descargar sin dudarlo la gran potencia de fuego de sus fusiles de asalto AK-45 y sus ametralladoras de uso general PKM sobre los cultistas que aún resistían. Da. Una lluvia de balas se abalanzó sobre las toscas lonas como una tormenta. Las astillas de madera volaban. Los fragmentos de piedra salpicaban. Los sectarios que se escondían detrás fueron reprimidos con tal fuerza que ni siquiera podían levantar la cabeza. Al mismo tiempo, los Magneto Shock Troopers que servían de escudos comenzaron a mostrar sus aterradoras capacidades de electroterapia. Madre. Las bobinas de choque magnético que sostenían en sus manos lanzaban continuamente destellos cegadores de relámpagos azules. Estos rayos, como serpientes venenosas con ojos, impactaban con precisión a los sectores que intentaban defenderse. Gritos estridentes resonaron por todo el salón de la catedral.
Los sectores alcanzados por el rayo magnetoeléctrico se convirtieron instantáneamente en trozos de carbón humeante en medio de la violenta corriente. ¿Cómo pudieron los miembros de la secta resistir un ataque tan reductor de dimensionalidad que se sintió como un desastre natural? En poco tiempo, la sala de oración de la catedral quedó sembrada de cadáveres y empapada en sangre. Los sectarios que aún resistían finalmente se derrumbaron por completo tras presenciar el trágico destino de sus compañeros. Corran. Corran rápido, hermanos creyentes. No podemos luchar contra estos monstruos. No son humanos. Son demonios. Demonios del infierno. El obispo Dios nos ha abandonado. Corran por sus vidas. Los sectarios supervivientes profirieron gritos de desesperación, sin importarles ya la fe ni la gloria. Como moscas sin cabeza, se dispersaron y huyeron hacia las partes más profundas de la catedral, hacia las habitaciones secretas y los túneles donde creían que podrían esconderse. Los soldados del ejército comunista persiguieron la victoria, dividiéndose en varios equipos pequeños para comenzar una búsqueda y rastreo minucioso de cada rincón de la catedral, capturando a los sectarios que huían. La escena cambia a una sala de vigilancia relativamente oculta en lo profundo de la catedral. Pucci observaba la escena, parecida al purgatorio, que se desarrollaba en el salón de la catedral a través de las pantallas de los monitores, con el rostro pálido. Veía a los devotos creyentes de los que una vez se sintió orgulloso, ser masacrados y capturados fácilmente por el ejército comunista, tan frágiles como el papel. Inútiles. Unos inútiles. Maldijo Pucci entre dientes, con los ojos llenos de ira y resentimiento. Sabía que la situación era desesperada. Esta catedral ya no podía mantenerse en pie. Tomando una decisión rápida, se dio la vuelta inmediatamente y corrió hacia un pasadizo de escape oculto detrás de la sala de vigilancia. Sin embargo, justo cuando entraba en el oscuro túnel de escape, chocó de frente con otra persona que también huía presa del pánico. Si nos fijamos bien, en realidad era el deán de la catedral. Pucci. Maldito. Pecador. El decano estalló de ira en cuanto vio a Pucci. Señaló la nariz de Pucci y maldijo en voz alta. Mira lo que has hecho. Todo es por tu culpa. Por tu imprudente búsqueda de méritos, nuestra sagrada catedral ha sufrido una calamidad militar tan desastrosa. Aunque el ejército del gran obispo Dios ya está en camino. Pero eso lleva tiempo. Miren. La catedral está destruida. Nuestra fundación ha sido completamente arruinada por tu culpa, idiota. ¿Cómo se supone que voy a explicarle esto al obispo Dios? ¿Cómo pueden descansar en paz todos los hermanos creyentes muertos? El decano se agitaba cada vez más mientras hablaba, casi abalanzándose sobre Pucci para destrozarlo. Sin embargo, ante las acusaciones y maldiciones del decano, una leve e imperceptible sonrisa que helaba la sangre apareció en el rostro de Pucci. Viejo, a estas alturas, ¿todavía me hablas del obispo Dios? De una explicación interrogación de cierre, la voz de Pucci se tornó excepcionalmente fría y burloncia. Se acercó lentamente al decano, su hipócrita piedad había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una mueca de desprecio y una burla sin disimulo. ¿Crees que, realmente secuestré a esos residentes del refugio para demostrar lealtad a esa tontería del obispo Dios? Justo cuando el decano estaba conmocionado y desconcertado por las palabras sacrílegas de Pucci, la figura de Pucci se abalanzó repentinamente hacia adelante como un fantasma. Pucci. En algún momento, Pucci empuñó una afilada daga. Sin dudarlo, clavó la daga profundamente en el abdomen del decano. Incapaz de esquivar a tiempo, el decano sintió un dolor agudo en el abdomen. Miró con incredulidad la daga ensangrentada clavada en su cuerpo, y luego alzó la vista hacia Pucci con los ojos llenos de terror y rabia. Pucci tenía una sonrisa morbosa y engreída en el rostro. Se inclinó hacia el oído del decano y susurró en una voz que solo ellos dos pudieron oír. Viejo, a decir verdad, hace mucho tiempo, me puse del lado de la señorita Verages, que se esconde fuera de la ciudad, y de los restos de las otras grandes familias. La razón por la que ataqué al ejército del Padre de Hierro y capturé a esos residentes del refugio fue para atraer a su supuesto ejército de Dios a la ciudad de Gonkin. Que luchen contra ese ejército del Padre de Hierro como perros, para que ambos bandos sufran. Entonces, nosotros, las 4 grandes familias, podremos aprovechar la oportunidad para recuperar el control de esta ciudad. Mientras Pucci hablaba, retiró lentamente la daga, mirando la sangre que tenía en ella con una expresión de fascinación. ¿Crees que la ascensión y la vida eterna que predicas en tus doctrinas realmente te permitirán ascender? No seas ingenuo, viejo. En este páramo desolado, hasta un necio sabe que nadie te trata bien sin motivo. En cuanto a esa tontería del obispo Dios,
Aunque no sé en qué te convertirá finalmente su supuesta ascensión, estoy seguro de que no será nada bueno. Pucci limpió la daga en la sotana del decano y luego le dio un empujón repentino, haciendo que el moribundo decano cayera al suelo. Además, dijo Pucci con frialdad, mirando al decano que yacía en el suelo con los ojos llenos de resentimiento y desesperación, nunca he confiado en nadie. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro, jamás. Tras decir eso, Pucci arrojó despreocupadamente la daga ensangrentada al suelo. En ese preciso instante, otros miembros de la secta, huyendo despavoridos, entraron corriendo desde la parte trasera del túnel. Cuando Pucci los vio, su expresión cambió al instante. La mirada siniestra y brutal de hacía un momento desapareció sin dejar rastro, reemplazada por una expresión de profunda tristeza y angustia. Con un golpe seco, se arrodilló junto al difunto Dean, abrazando el cadáver y gimiendo con fuerza. Lord Dean. Lord Dean. Cómo pudiste irte así sin más? Los miembros de la secta que acababan de llegar quedaron atónitos ante la trágica escena que tenían ante sí. Compañero Pucci. ¿Qué pasó? El decano, Pucci alzó la vista y gritó a los sectarios con voz llena de sollozos y rabia. Son esos bárbaros. Es el ejército del Padre de Hierro. Ellos, irrumpieron en la catedral. El decano, para cubrir nuestra retirada, fue alcanzado, por sus balas perdidas y despiadadas. Él, se sacrificó. ¡Uah! Al escuchar la trágica noticia del sacrificio del decano, los miembros de la secta quedaron inmediatamente desconcertados y cayeron en un estado de caos. En ese preciso instante, Pucci se puso de pie, se secó las lágrimas y se dirigió a los miembros de la secta con un tono excepcionalmente firme y decisivo. Hermanos en la fe. Ahora no es momento para la tristeza. Debemos vengar al señor Dean. Venguemos a todos nuestros hermanos y hermanas caídos. Lo sé. Sé dónde está la base secreta de la señorita Vera Hess y los restos de las otras grandes familias fuera de la ciudad. Son nuestros aliados. También odian a ese padre de hierro. Iremos a buscarlos ahora. Formaremos una alianza con ellos. Luego nos uniremos al ejército de Dios que pronto llegará. Una fuerza a 3 bandas. Juntos lucharemos contra esa máquina salvaje y su ejército. Sin duda recuperaremos la ciudad de Gonkin. Sin duda vengaremos al señor Dean. Las palabras de Pucci fueron sumamente provocadoras y engañosas. Los miembros de la secta, que ya estaban confundidos y aterrorizados, sintieron que habían llegado al límite al escuchar esta noticia y expresaron su conformidad. Sí. Vengan al señor Dean. Ve a buscar a las 4 grandes familias. Tienen armas. Tienen un ejército. No podemos dejar que esto pase. Posteriormente, bajo el liderazgo de Pucci, el grupo de sectarios supervivientes vestidos con túnicas púrpuras no dudó más y se adentró en el oscuro túnel de escape, huyendo hacia las desconocidas profundidades de la oscuridad. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 83. ¿Se han calmado las aguas? Modelo AI. Gemini, 3.1, Flashlight capítulo 83. ¿Se han calmado las aguas? Tras haber quebrado por completo las líneas defensivas de la gran catedral, los soldados del ejército comunista tomaron rápidamente el control de todo el lugar. Se dividieron en varios escuadrones y registraron minuciosamente cada rincón de la gran catedral, eliminando la resistencia restante y buscando a los compañeros capturados. Poco después, un equipo de búsqueda y rescate descubrió una celda cerrada con llave en el sótano oscuro y húmedo de la gran catedral. Derribaron la puerta a la fuerza, solo para encontrar a Angie y a varios otros soldados del ejército comunista capturados, atados fuertemente en el suelo. Un joven soldado estaba empapado en sudor, tratando desesperadamente de cortar las cuerdas que le ataban las muñecas con un trozo afilado de chatarra que había encontrado por ahí. Al ver a sus compañeros entrar corriendo, el joven soldado que se había estado salvando mostró una expresión de sorpresa y alegría. Al observar sus torpes pero persistentes esfuerzos, el jefe de escuadrón no pudo evitar acercarse y darle una patada suave con la punta de su bota, bromeando. Oye. Te digo, chico, con ese pedazo de chatarra en tu mano, incluso si pasaras un año moliendo aquí, probablemente no serías capaz de cortar estas malditas cuerdas. Al oír esto, el joven soldado se enfadó y se sintió avergonzado. Mientras seguía forcejeando con la cuerda, se rió y maldijo al soldado. Maldita sea. ¿Tienes tiempo para quedarte ahí parado diciendo tonterías? ¿Por qué no vienes a ayudarme? Cuando me libere, ya verás cuando te dé una paliza. Ja ja ja. Tú, con ese cuerpo tan flacucho. ¿Quieres pegarme? Deja de rechinar. Si sigues así, te vas a destrozar las muñecas.
Los soldados del equipo de búsqueda y rescate, mientras bromeaban entre sí, usaban afanosamente sus dagas para cortar las cuerdas que ataban a Angie y a sus compañeros. La alegría de sobrevivir y el alivio de reunirse con las camaradas atenuaron temporalmente la tensión y la crueldad del campo de batalla. A la mañana siguiente, la luz del sol se abrió paso entre la niebla, iluminando la ciudad que acababa de vivir una noche de feroces combates. La gran catedral, que en la noche había parecido lúgubre y sólida, ahora desprendía un humo espeso, con sus muros cubiertos de agujeros de bala y marcas de quemaduras, como un anciano moribundo que relata en silencio la tragedia de la noche anterior. En la plaza frente a la gran catedral, el comisario político Weiss se encontró de pie sobre una plataforma construida provisionalmente, frente a una densa multitud de esclavos liberados, ciudadanos curiosos y soldados del ejército comunista que habían acudido a observar, y leyó la última orden del Padre de Hierro en un tono solemne y severo. La secta Hijos de la Gran Catedral, haciendo caso omiso de la ley y el orden nacional, se ha atrevido a atacar abiertamente a nuestras patrullas del ejército comunista del páramo en la ciudad de Gonkin, asesinando a nuestros soldados y secuestrando a nuestras camaradas. Sus crímenes son atroces y demasiado numerosos para enumerarlos. Por decreto personal de la camarada Padre de Hierro, la secta Hijos de la Gran Catedral queda inmediatamente prohibida. La gran catedral, donde se han atrincherado para sembrar el caos, será completamente demolida. Todos los miembros de la secta que participaron en este motín, una vez verificados, serán condenados a la horca. Que esto sirva de advertencia a los demás. Y que consuele a los caídos. Tras el veredicto del comisario político Weiss, hileras de horcas improvisadas destacaban en la plaza. Los sectarios vestidos con túnicas púrpuras que habían sido capturados la noche anterior fueron conducidos uno por uno al patíbulo, con los rostros llenos de miedo y desesperación. Déjenme en paz. Me equivoqué. Jamás me atreveré a hacerlo de nuevo. No quiero morir. No quiero morir. Obispo Dios, sálvame. Obispo Dios, sálvame. Los miembros del culto gemían y suplicaban, luchando desesperadamente, pero sus gritos y ruegos parecían tan impotentes y ridículos ante la fría ley militar. Siguiendo la orden del verdugo, a los sectarios vestidos de púrpura les colocaron sogas, forzando dolorosamente en el aire hasta que, finalmente, perdieron por completo todo signo de vida. Sin embargo, con respecto a esta ejecución pública, los espectadores, los ciudadanos de la ciudad de Gonkin, no mostraron una reacción demasiado fuerte. Esto se debía principalmente a que la organización sectaria Hijos de la Gran Catedral solía actuar de forma demasiado discreta y misteriosa. Aparte de su extraño comportamiento de comprar esclavos, casi no tenían interacción con los ciudadanos comunes. Muchos ciudadanos oyeron hablar hoy por primera vez del nombre Ata religión. Esto de los Hijos de la Gran Catedral, ¿qué clase de religión es? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ella? No lo sé, parece misterioso, no da buena impresión. ¿Qué importa? De todas formas, no tiene nada que ver con nosotros. Mientras no afecte a nuestra vida diaria, está bien. Por lo tanto, aunque la escena del juicio y la ejecución de los miembros de la secta fue sangrienta, recibió una respuesta tibia entre los ciudadanos comunes de la ciudad de Gonkin y no causó gran revuelo. Tras ejecutar a esos atroces miembros de la secta, Lin Yuan, mediante el interrogatorio de algunos cautivos, logró comprender a grandes rasgos los entresijos del asunto. Descubrió que la razón por la que los Hijos de la Gran Catedral se arriesgaron a atacar a su ejército era principalmente porque habían descubierto la presencia de residentes del refugio dentro de las Fuerzas Armadas. Y su misterioso obispo Dios parecía tener una necesidad especial e intensa de los residentes del refugio. Aunque esos creyentes de bajo nivel no sabían qué quería hacer su obispo Dios con los residentes del refugio, Lin Yuan sabía con los ojos cerrados que definitivamente no sería nada bueno. Parece que, la condición de residente de un refugio sigue siendo un bien muy preciado en este páramo. Lin Yuan, en secreto, se volvió vigilante en su conciencia. También supo por los cautivos que una parte de los creyentes, liderados por Puzi y el Deán, habían escapado a través de los pasadizos secretos de la Gran Catedral. Aunque a Lin Yuan le pareció un poco extraño el rumbo que tomaron los creyentes al huir, no parecían correr hacia la Gran Catedral, sino hacia alguna zona desconocida fuera de la ciudad. Por el momento no tenía tiempo para preocuparse por esos pequeños que escapaban. Porque, gracias al interrogatorio, había obtenido una información aún más importante y urgente. Una fuerza armada conocida como el Ejército de Dios, procedente de la misteriosa Gran Catedral, se dirigía hacia la ciudad de Gonkin. Se esperaba que llegaran en unos meses.
Aunque desconocía el nivel de equipamiento específico y la capacidad de combate a ese supuesto ejército del dios, Lin Yuan sabía que, puesto que el otro bando se atrevía a llamarse a sí mismo ejército de dios y venía con tanta agresividad, sin duda no serían fáciles de derrotar. Este ejército no era nada sencillo. Una nueva guerra, aún más severa, era inminente. Lin Yuan actuó de inmediato. Por un lado, ordenó una expansión a mayor escala del ejército en toda la ciudad de Gonkin. Incorporó al ejército comunista a jóvenes que habían tenido un buen desempeño en el proyecto 001 y que estaban dispuestos a unirse al ejército, ya fueran residentes indígenas o esclavos liberados, sometiéndolos a un estricto entrenamiento militar para prepararlos para la inminente gran guerra. Por otro lado, mientras seguía impulsando el proyecto 001 y acelerando el ritmo de la reconstrucción urbana, también ordenó la construcción de sólidas posiciones defensivas multicapa en las afueras de la ciudad de Gonkin. Trincheras, búnkeres, alambre de púas, se desplegaron rápidamente todo tipo de fortificaciones defensivas, convirtiendo toda la ciudad de Gonkin en una sólida fortaleza militar. Al mismo tiempo, para evitar caer en la difícil situación de ser asediado por enemigos y quedarse sin suministros de alimentos en futuras guerras, Lin Yuan también utilizó la tecnología avanzada a su disposición para construir varias granjas verticales urbanas a gran escala dentro de la ciudad de Gonkin. Estas granjas verticales eran un tipo de instalación moderna para la producción agrícola dentro de edificios de varias plantas. Utilizaron iluminación LED para sustituir la luz solar y, mediante tecnología hidropónica o aeropónica de precisión, así como sistemas automatizados de control de temperatura y humedad, pudieron lograr un cultivo eficiente, de alto rendimiento y durante todo el año en un espacio relativamente cerrado y pequeño. Desde frutas y verduras comunes hasta patatas y maíz mejorados que podían proporcionar grandes cantidades de almidón, estas granjas verticales podían producirlos de forma continua, en cantidad suficiente para garantizar el suministro básico de alimentos para toda la población de 100.000 habitantes de la ciudad de Gonkin en tiempos de guerra. Aunque, en apariencia, con el fin de la batalla de la Gran Catedral, las amenazas internas a la ciudad de Gonkin parecían haber sido eliminadas, y todas las construcciones y preparativos de guerra se desarrollaban de manera ordenada, como si toda la ciudad hubiera asentado el polvo. Sin embargo, en el corazón de Lin Yuan siempre había una leve sensación de inquietud. Tuvo la premonición de que las cosas no terminarían de forma tan sencilla. Esa misteriosa gran catedral, ese obispo dios con necesidades especiales para los residentes del refugio, ese próximo ejército de dios Y. Esos restos de las 4 grandes familias que huyeron con Puzi y cuyo paradero se desconocía, todo aquello era como nubes oscuras y persistentes que se cernían sobre la ciudad de Gonkin. ¿Se habían calmado las aguas? ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 84 El marginado camina por el páramo modelo AI. Gemini, 3.1, Flashlight capítulo 84. El exiliado recorre el páramo arena amarilla infinita, hasta donde alcanza la vista. El sol abrasador, como una gigantesca bola de fuego suspendida en el cielo, estaba asando sin piedad este páramo desolado. El aire se distorsionaba debido a la alta temperatura, y al mirar hacia afuera, el paisaje a lo lejos se volvía borroso, como un espejismo, humeante por un calor sofocante. Las dunas de arena se extendían y ondulaban como olas amarillas solidificadas, engullendo por completo toda la vitalidad de esta tierra. Una figura solitaria luchaba por abrirse paso a través de aquel abrasador mar de arena. Sus pies pisaban de forma irregular sobre la arena blanda, y cada paso parecía excepcionalmente pesado, como si tuviera pesas de plomo invisibles atadas a los pies. Su nombre era Max. Levantó la muñeca y miró aquel terminal personal Pip-Boy 2000, algo voluminoso pero excepcionalmente fiable. En la pantalla, el cursor verde guiaba firmemente su camino hacia adelante, como una guía silenciosa y leal, extendiéndose hacia un destino desconocido en la distancia. Las altas temperaturas en el páramo seguían asando el cuerpo de Max, como una tortura interminable. El uniforme azul y amarillo del refugio N13 que vestía, aunque estaba hecho de materiales compuestos especiales de antaño, poseía cierto grado de aislamiento térmico y función protectora, capaz de resistir la radiación leve y los daños físicos. Sin embargo, en este desierto que era como un horno gigante, no podía bloquear por completo las olas de calor que se desplazaban. El sudor había empapado hacía rato su ropa interior, que se le pegaba a la piel, resultando pegajosa y sumamente incómoda. El aire abrasador, a través de las rendijas de su uniforme, invadía continuamente su cuerpo, elevando su temperatura corporal y provocándole mareos y sequedad en la boca. Max bajó el brazo, dejando de mirar a aquel Pip-Boy que guiaba su destino.
Se desató de la cintura una cantimplora metálica algo desgastada con las palabras Baúl 13 impresas, desenroscó la tapa y, con cautela, dio un pequeño sorbo. El agua pura, fresca y con un ligero sabor metálico, como un manantial dulce, se deslizó por su garganta reseca, brindándole un breve momento de alivio. Levantó la mano y secó con el dorso las pequeñas gotas de sudor, del tamaño de un frijol, que le caían continuamente de la frente, sintiendo la frescura de la evaporación instantánea. Wow tilde un leve y apresurado gemido provino de junto a sus pies, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Max bajó la cabeza al oír el sonido y vio un perro con el pelaje algo desalinado, blanco y negro, que sacaba una lengua larga y de color rojo brillante y jadeaba con dificultad. Alzó la cabeza, mirando fijamente la cantimplora que sostenía en la mano con un par de ojos marrones, acuosos y vivaces, emitiendo un gemido anhelante desde su garganta, con la cola colgando débilmente detrás de ella. Este era su compañero. Dogmeat. Era un compañero leal al que había salvado de un grupo de bandidos despiadados poco después de abandonar el refugio. Oh. Lo siento, Dogmeat, casi me olvido de ti. Max observó la expresión de sed de Dogmeat y esbozó una sonrisa ligeramente apenada. Se agachó y acarició suavemente la cabeza peluda y algo caliente de Dogmeat. Vertió apresuradamente un poco del preciado agua pura, que de por sí no era mucha, de la cantimplora en la palma de su mano abierta. Sus palmas se habían vuelto algo ásperas por la larga caminata, pero en ese momento, formaban un pequeño y cariñoso cuenco de agua. Vamos, toma un poco de agua. Al ver el agua, los ojos de Dogmeat brillaron de inmediato con emoción. Movió la cola alegremente, inyectando un rastro de vitalidad a su cuerpo cansado. Sacó la lengua y comenzó a lamer con avidez y rapidez la palma de Max, absorbiendo cada preciosa gota de agua y llevándosela a la boca, haciendo un sonido de sorbo, sorbo. El agua fresca pareció aliviar su calor, y tarareó plácidamente un par de veces, luego usé su cabeza peluda y ligeramente húmeda para frotar cariñosamente su hocico contra el brazo de Max, expresando así su gratitud y dependencia. Max observó la expresión de satisfacción de Dogmeat y también esbozó una sonrisa sincera. En este páramo plagado de crisis y corazones humanos impredecibles, la existencia de Dogmeat era uno de los pocos consuelos donde podía sentir calidez y confianza. Pero cuando volvió a alzar la cabeza y miró con preocupación el sol en el cielo, que era tan abrasador como el ojo de un demonio, su corazón se vio nuevamente envuelto en una pesada presión como una roca gigante. Hasta el día de hoy, aún recuerda con claridad las palabras que le dirigió el supervisor, siempre severo y sin sonreír, cuando lo llamó a su oficina al salir del refugio número 13. El supervisor, con una voz desprovista de cualquier emoción, le dijo a Max que el único chip de purificación de agua del que dependía el refugio para sobrevivir había resultado dañado por razones desconocidas. Si no lograban encontrar un chip de repuesto en un plazo de 150 días, todos los residentes del refugio se enfrentarían a una crisis de escasez de agua. Para entonces, lo que les esperaba era la muerte, o verse obligados a abrir la enorme puerta de hierro del refugio que habían custodiado durante casi 100 años para enfrentarse al mundo desconocido y peligroso del exterior. Y él, Max, por haber demostrado una capacidad de supervivencia y adaptabilidad muy superior a la de la gente común en pruebas de simulación anteriores, había sido seleccionado, o mejor dicho, exiliado, para llevar a cabo esta ardua tarea que afectaba la vida y la muerte de miles de personas en todo el refugio. Lo que lo hizo sentir aún más deprimido y agraviado fue que, según las grabaciones de vigilancia interna del refugio, el culpable que se había colado en la sala de control de purificación de agua en plena noche y había destruido el chip de purificación de agua era idéntico a él. Era casi como si hubieran sido hechos del mismo molde. Si no fuera porque tenía pruebas irrefutables e innegables de su ausencia esa noche estuvo jugando a juegos de mesa tradicionales con algunos amigos del albergue, probablemente ya lo habrían tratado como un saboteador y traidor, lo habrían expulsado del albergue los residentes enfadados y lo habrían dejado a su suerte. Sin embargo, Max miró el vasto y devastado desierto en el que se encontraba, y luego miró su uniforme del refugio N13, empapado de sudor y cubierto de polvo, y no pudo evitar suspirar con una sonrisa amarga. La situación actual no es mucho mejor que ser expulsado directamente del refugio. En los escasos 10 días transcurridos desde que abandonó el refugio, podría decirse que Max abrió los ojos, al ser testigo de la crueldad y la naturaleza extraña del páramo. En el refugio había visto muchas criaturas mutantes extrañas que nunca antes había visto en los libros ni en las imágenes holográficas. Aquí, las cucarachas mutantes del tamaño de piedras de molino, las vacas mutantes de 2 cabezas y las ratas mutantes gigantes del tamaño de perros se consideraban las criaturas más comunes.
A veces, incluso podía ver moscas enormes y repugnantes con ojos compuestos, del tamaño de una cabeza humana, zumbando sobre su cabeza y proyectando una sombra ominosa. Lo que destrozó aún más su visión del mundo fue que los habitantes del páramo parecían tener una predilección especial por esas asquerosas moscas grandes, llegando incluso a tratarlas como un manjar exquisito. Cuando Max vio por primera vez a un habitante del páramo desenterrar una mosca grande y muerta de un montón de basura, arrancarle hábilmente las alas y las patas, metérsela directamente en la boca y masticar el jugo verde con deleite, casi vomitó hasta reventarle el estómago. A partir de entonces, se mantuvo alejado de los manjares del páramo. Vamos, Dogmeat, todavía tenemos que ponernos en marcha. Max se frotó las sienes, que le palpitaban ligeramente, intentando con todas sus fuerzas alejar de su mente esas imágenes desagradables. Salir de Shady Sands y, convenientemente, acabar con esa maldita banda de Khan que estaba atrincherada allí, ya nos ha hecho perder bastante tiempo. Todavía tengo que encontrar ese maldito chip de purificación de agua cuanto antes. No tenemos mucho tiempo que perder. Le dio una palmadita en la cabeza a su fiel cachorro, y Dogmeat se puso de pie inmediatamente, comprendiendo la situación, se sacudió la arena del cuerpo y se preparó para seguir adelante. Max se puso de pie, se ajustó la pistola de 10 milímetros, ligeramente desgastada, que llevaba encima, así como el potente rifle de caza que cargaba a la espalda, y comenzó a dar pasos firmes hacia las profundidades de la interminable arena amarilla una vez más. Volvió a levantar la muñeca y ajustó el mapa en su Pip-Boy. En la pantalla, un nombre del lugar verde parpadeaba con una luz tenue, y después de pasar Shady Sands, mostraba claramente su próximo destino. Un asentamiento que no parecía un lugar muy bueno. Ciudad de Laji. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 85 Ciudad basura y pistas inesperadas modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 85. La ciudad de Laji y pistas inesperadas. ¿Cómo se debe evaluar la ciudad de Laji? Tras entrar en este asentamiento y permanecer en su taberna más próspera durante menos de media hora, Max ya tenía en su corazón una valoración muy precisa, quizás un tanto cruel, pero excepcionalmente acertada. El pueblo está construido como una basura. La comida es una basura. Y lo que es aún más aterrador es que la calidad de la gente de aquí también es una puta basura. Max estaba sentado en la mesa de madera grasienta y maloliente de la única taberna de la Town, reprimiendo las ganas de vomitar mientras miraba el bulto negro en el plato que tenía delante. Era una especialidad hecha con órganos internos de alguna criatura mutante mezclada con raíces de plantas desconocidas, asados de la forma más tosca posible. Había dado un pequeño bocado por cortesía, o mejor dicho, para llenarse el estómago. Esa indescriptible mezcla de hedor a pescado, amargor y sabor a quemado explotó instantáneamente en su boca, haciéndole sentir como si sus papilas gustativas hubieran sufrido un golpe devastador sin precedentes. Eso no fue todo. Justo ahora, un borracho ebrio y maloliente se había acercado tambaleándose, mirándolo de arriba abajo con ojos lascivos, profiriendo obscenidades e incluso tratando de manosearlo, aparentemente queriendo desarrollar el trasero de este chico del refugio de aspecto tierno. Si Max no hubiera usado oportunamente la empuñadura de su pistola de 10 milímetros para darle un fuerte golpe en la cabeza al borracho, dejándolo desplomado en el suelo como un montón de barro, las consecuencias habrían sido impensables. Max sintió que su paciencia estaba llegando a su límite. Sabía que, antes de llegar a la Town, los residentes de Shady Sands le habían comentado que el alcalde de la Town, Killian, era un hombre íntegro, desinteresado y bueno, dedicado a mantener el orden y la justicia. Pero está claro que no todos los residentes de la Town pudieron alcanzar el alto nivel moral del alcalde Killian. Max miró a su alrededor en la taberna, que era de lo más cutre. Estaba llena de gente del yermo de aspecto horrible y lenguaje soez. Bebían un licor de mala calidad, elaborado con quién sabe qué, alardeando a gritos, maldiciendo o discutiendo por nimiedades. Justo ahora, dos grupos de borrachos en un rincón se habían peleado porque no se ponían de acuerdo. Tras un intercambio de miradas, agarraron botellas y taburetes y comenzaron una pelea caótica. Los demás no intentaron detenerla. Al contrario, vitoreaban y hacían apuestas, observando con gran interés. Max contempló la escena caótica y brutal que tenía ante sí y sintió que le venía un fuerte dolor de cabeza. Claramente, intentar encontrar información sobre un dispositivo de alta tecnología como un chip purificador de agua entre semejantes grupos de personas era más difícil que subir al cielo. Sabía que, además del íntegro alcalde Killian, en la Town había otro importante comerciante bien informado llamado Gizmo.
Se decía que controlaba la mayor parte del comercio y el tráfico ilegal en la Hitown y que tenía contactos por todas partes. Sin embargo, Max no se atrevió a depositar todas sus esperanzas en Gizmo, que parecía una mala persona. Sí, si ni siquiera él sabía de la existencia del chip purificador de agua, entonces su viaje a la Hitown habría sido en vano. Al pensar en todo el tiempo precioso que ya había desperdiciado, si no ganaba nada allí, tendría que regresar a las interminables arenas amarillas del páramo para enfrentarse a la omnipresente radiación letal y a esas criaturas mutantes que podían quitarle la vida en cualquier momento. Max sintió oleadas de dolor de cabeza e irritabilidad. Incluso con el leal Dogmeat a su lado, para ser honesto, la experiencia de luchar por sobrevivir en la desesperación y el peligro no fue realmente una sensación agradable. Suspiró, aunque la mente de Max estaba llena de varios escenarios malos, decidió visitar primero al alcalde Killian y luego encontrar la manera de contactar a Gizmo para ver si podía obtener algunas pistas útiles de ellos antes de hacer más planos. Justo cuando Max estaba a punto de levantarse y abandonar la sofocante taberna, su mirada se desvió repentinamente hacia un grupo de personas en un rincón del bar. Eran un grupo que parecía fuera de lugar entre los toscos habitantes del yermo que los rodeaban. La razón por la que desentonaban era principalmente porque Max se dio cuenta de que la mayoría tenía tez sonrosada y estaba de buen humor, sin parecerse en nada a los habitantes comunes del yermo que luchaban por sobrevivir, sin saber de dónde vendría su próxima comida. Además, su vestimenta era muy refinada. Si bien llevaban la armadura de cuero y la ropa de tela típicas del yermo, estaban bien confeccionadas y lucían impecables. Su forma de hablar y comportarse también era educada, carente de la tosquedad y la rudeza propias de los habitantes del yermo. Se sentaban juntos, conversando en voz baja y con expresiones relajadas, como si hubieran viajado directamente desde algún club exclusivo del viejo mundo. Una punzada de curiosidad no pudo evitar surgir en el corazón de Max. Intuía que este grupo de personas podría saber algo. Dudó un instante, pero finalmente se armó de valor, cogió su jarra de cerveza casi intacta y se dirigió hacia aquella esquina. Dogmeat lo siguió inmediatamente, atento. Buenas noches a todos. Max se acercó a su mesa y les dirigió un saludo cauteloso y vacilante. Las personas que mantenían una conversación amena no pudieron evitar girar la cabeza y mirarlo. Por un instante, varias miradas penetrantes y escrutadoras se posaron en Max, haciéndole sentir mucha presión. Incluso Dogmeat, detrás de él, notó el sutil cambio en el ambiente. Un gruñido sordo brotó de su garganta al ponerse en estado de alerta. Pero Max sostuvo sus miradas y expresó su intención. Todos, los veo, bueno, están todos muy bien vestidos y parecen no ser de aquí. Así que, quería preguntarles, ¿han oído hablar de un chip purificador de agua? Al oír las palabras chip purificador de agua, sus expresiones faciales no cambiaron mucho. Se miraron entre sí y luego susurraron unas palabras más, como si estuvieran hablando de algo. Al cabo de un rato, uno de ellos, que parecía ser el líder, giró la cabeza y le dijo a Max en un tono educado pero algo distante: Lo siento, amigo. Nosotros, nunca hemos oído hablar de ningún chip purificador de agua. Al oír esta respuesta, Max sintió una oleada de decepción indescriptible. Originalmente había pensado que este grupo de personas de aspecto peculiar podría depararle algunas sorpresas. Oh, ya veo, entonces, disculpen la interrupción, dijo Max con desánimo, preparándose para darse la vuelta y marcharse. Justo en ese momento, oye. Espera un minuto. Amigo. De repente, alguien entre la multitud le gritó. Max se giró confundido. Vio a un joven con uniforme del ejército comunista, pero que parecía más sereno y capaz que los demás soldados, sonriéndole. El joven miró a Max de arriba a abajo, fijándose en su uniforme azul y amarillo y en el Pip-Boy algo aparatoso que llevaba en la muñeca, y luego preguntó: Viendo tu atuendo, deberías ser un residente del albergue, ¿verdad? Max se quedó atónito por un momento, y luego sintió una oleada de alegría. Rápidamente asintió. Sí. Sí. Soy del refugio N13. ¿Cómo lo supiste? Se sintió sorprendido. Debes saber que en la Hitown, casi nadie sabía que era un residente del refugio. La mayoría lo trataba como a un chico forastero con ropa extraña que no conocía el mundo. Pero este grupo de personas pudo reconocerlo a simple vista. Eso significaba que definitivamente no eran habitantes comunes del yermo. Poseían un conocimiento y una experiencia considerables. Tras recibir la respuesta positiva de Max, la sonrisa en el rostro del joven se iluminó aún más. Se puso de pie, se acercó a Max, le dio una palmada en el hombro y le dijo con un tono algo cálido y cordial: Jaja. Entonces es correcto. Oye, amigo, ¿realmente te has sacado la lotería? ¿Eh?
Max estaba un poco confundido. El joven continuó sonriendo. ¿No estás buscando un chip purificador de agua? Aunque no sabemos qué es eso, puedo decirte que, casualmente, a nuestro gran líder le gusta especialmente ayudar a compatriotas como tú que salen de los albergues. Señaló a lo lejos, con los ojos llenos de confianza y orgullo. Si están dispuestos a venir con nosotros a nuestra ciudad, Gonkin, estoy seguro de que nuestro gran líder encontrará la manera de resolver cualquier problema que tenga su refugio. No importa si se trata de un chip purificador de agua. Incluso si su refugio está roto, nuestro líder puede construirles uno nuevo. ¿Líder? ¿Quién es tu líder? Preguntó Max, con el corazón lleno de curiosidad y un toque de cautela. El joven soltó una risita, extendió la mano y se presentó a Max. Me llamo Diluc y soy el comandante de la primera compañía del ejército comunista del Yermo. Y nuestro gran líder, el salvador y mentor de todos nosotros, él es el padre de hierro. Un dios omnipotente. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 86 Una elección imposible modelo de IA. Gemini, 2.5, Flash capítulo 86. Una elección a regañadientes, él es el padre de hierro. Un dios omnipotente. Cuando el comandante de compañía Diluc pronunció estas palabras en un tono casi devoto, en la mente de Max saltaron inmediatamente todas las alarmas. Charlatán. Ese fue el primer y único pensamiento que le cruzó por la cabeza. Instintivamente, extendiendo la mano y la posó de inmediato sobre la funda de la pistola de 10 milímetros que llevaba en la cintura. Sus dedos ya sujetaban la fría empuñadura, listos para desenfundar y disparar en cualquier momento. En su opinión, en este páramo donde la moralidad se había derrumbado y el orden se había roto, quienes se hacían pasar por dioses eran casi con toda seguridad una mala noticia. Eran estafadores, lunáticos o individuos ambiciosos que usaban la bandera de Dios para satisfacer sus deseos más oscuros. Sobre todo, cuando oyó el nombre de Ejército Comunista del Yermo de boca del comandante de compañía Diluc, una pizca de cautela creció en su corazón. Como residente del refugio que había recibido una educación relativamente completa sobre la historia del viejo mundo dentro del refugio N-13, sabía, naturalmente, que los comunistas eran el enemigo número uno de los Estados Unidos de América antes de la guerra. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de encontrar una excusa para abandonar inmediatamente aquel lugar problemático, se encontró inadvertidamente con la mirada del comandante de la compañía, Diluc. Eran ojos increíblemente puros y sinceros. No había rastro de astucia ni engaño, solo una profunda reverencia y confianza en su padre de hierro. Esa mirada no se podía fingir. Esto dificultó que Max pudiera juzgar de inmediato. No lograba discernir si aquel grupo de personas bien equipadas y de buenos modales eran verdaderos devotos seguidores de alguna deidad o un grupo de estafadores altamente capacitados. Tras mucha deliberación, la razón, o quizás, la desesperación, finalmente venció a la cautela. Pensó en su precario hogar, el refugio N-13. Pensó en el chip purificador de agua desaparecido, que contenía la vida de más de 1000 personas. Pensó en el rostro serio y esperanzado del supervisor. Sabía que no tenía mucho tiempo que perder. También sabía que confiar únicamente en su propia fuerza para encontrar ese pequeño chip en este vasto y peligroso páramo era como buscar una aguja en un pajar. Tal vez podría arriesgarse. Max suspiró profundamente. Lentamente, soltó la funda de su arma y bajó la guardia. Miró al comandante de compañía Diluc, forzó una sonrisa y le tendió la mano. Bueno, gracias, comandante de compañía Diluc. Gracias por su ayuda. Su mano se encontró con la mano grande, áspera, pero a la vez cálida y poderosa del comandante de compañía Diluc. ¿Puedo preguntar, dónde se encuentran su padre de hierro y la ciudad de Gonkin? Realmente deseo visitarlos y pedirles ayuda, dijo Max con el tono más posible tranquilo. Al ver que el residente del refugio que tenía delante había aceptado con gusto su ayuda, el comandante de compañía Diluc se llenó de alegría. Le dio una palmada enérgica en el hombro a Max y se echó a reír a carcajadas. Ja, ja. Esa es la actitud, hermano. Te digo que no te arrepentirás de esta decisión. Nuestra ciudad de Gonkin está al norte, en el estado de Oregón. Dijo el comandante de la compañía Diluc, señalando hacia el cielo del norte. Luego agregó, pero no se preocupen. Tenemos transporte especial. Les garantizamos que no les haremos perder mucho tiempo. Oh, estado de Oregón. Cuando Max escuchó el nombre a ese lugar, inmediatamente sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Qué? Tú viniste desde Oregón. Esta noticia fue aún más desesperante para Max, que había sido topado con un grupo de charlatanes momentos antes.
Debes saber que, calculando en los conocimientos geográficos aceptables que había adquirido en la terminal del refugio, sabía perfectamente que el refugio N-13 estaba ubicado en la parte sur del estado de California. Y el estado de Oregón estaba al norte del estado de California. La distancia en línea recta entre ambos era de casi 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. ¿Qué clase de distancia es esa? Max había pasado varios días recorriendo los aproximadamente 12 kilómetros que separaban el refugio número 13 de este pequeño pueblo de Laji. Y se había topado con todo tipo de peligros en el camino. Ahora esperaban que viajara 1000 kilómetros hasta esa maldita ciudad de Gonkin. Esto, no es una broma. En cuanto al transporte, el único vehículo de larga distancia que Max demostró digno de ser usado en el yermo fue el camión de vapor, que quemaba carbón, expulsaba humo negro y traqueteaba ruidosamente al moverse. Esa cosa, con solo sentarte ahí, con este tiempo, te asarías vivo. Y ni hablar de recorrer casi 1000 kilómetros. Probablemente se convertiría en un cadáver deshidratado antes incluso de llegar. El rostro de Max se torció al instante en una sonrisa amarga, peor que el llanto. Se rascó la cabeza con torpeza y le dijo al comandante de compañía Diluc. Comandante de compañía Diluc, yo, acabo de recordar, tengo un asunto urgente, que necesito atender, así que, bueno, agradezco su amabilidad, ¿puedo retirarme? El comandante de la compañía, Diluc, pareció anticiparse a la reacción de Max. En lugar de enfadarse, soltó una carcajada y dijo con un tono que mezclaba misterio y burla juguetona. Ja, ja. Hermano. Sabía que pensarías eso. Se inclinó hacia Max y bajó la voz, diciendo. ¿Creías que, viajamos en uno de esos lentos camiones de vapor que avanzan como tortugas desde Oregón para llegar hasta aquí? Vaya, vaya. Estás completamente equivocado, hermano. Dijo el comandante de compañía Diluc, moviendo el dedo con orgullo. ¿Qué te parece esto? Ven a ver primero nuestro verdadero medio de transporte y luego decide. No será demasiado tarde. Tras hablar, el comandante Diluc no esperó a que Max respondiera. Él y sus compañeros, entre empujones y coacción, lo sacaron de la sofocante taberna. Max estaba rodeado de esos soldados demasiado entusiastas, caminando por las sucias calles de la Hitown, con la mente llena de cálculos. Sí, si esta gente realmente tiene malas intenciones hacia mí, entonces, lucharé contra ellos inmediatamente. Se dijo a sí mismo. Recordó lo fácil que le había resultado, él solo, acabar con toda la guarida de bandidos de la banda de Khan en Shayin Town. Max confiaba plenamente en su propia fuerza. Sabía que la gente que tenía delante estaba bien equipada y entrenada, muy superior a la chusma desorganizada de la banda de Khan. Pero si la situación se reducía a vida o muerte, Max aún confiaba en poder eliminarlos y escapar, aunque a un alto precio. Así pues, lleno de ansiedad, Max fue conducido por el comandante de compañía Diluc y los demás a una zona suburbana relativamente abierta en las afueras de la ciudad de Laji. El comandante de compañía Diluc sacó de su bolsillo un walkie-talkie militar de estilo antiguo, aparentemente muy avanzado. Pulsó el botón de hablar y pronunció una serie de palabras que Max no pudo entender, al parecer una especie de código. Max observó a los soldados de semblante serio a su alrededor, sintiéndose cada vez más cauteloso. En silencio, volvió a apoyar la mano en la funda de su revólver, listo para luchar en cualquier momento. Justo en ese momento, wosh wosh wosh. De repente, una potente ráfaga de aire cayó desde lo alto de su cabeza. El polvo bajo sus pies se arremolinó, haciéndole casi imposible abrir los ojos. Acto seguido, un rugido atronador y ensordecedor provino del cielo. Era como si un monstruo enorme descendiera de las nubes. Max levantó la cabeza instintivamente y miró hacia la fuente del sonido. La visión que tenía ante sí lo dejó atónito al instante, sin aliento. Iluminado por la brillante luz de la luna, un coloso inmenso, como una isla flotante, descendía lentamente del cielo. Era una máquina voladora, de un tamaño inimaginable, diferente a todo lo que había visto jamás. Su tamaño era colosal, como el de un legendario portaaviones del viejo mundo. Varias hélices de helicóptero enormes y de rápida rotación se distribuían a lo largo de su ancho fuselaje. Cada hélice generaba intensos torbellinos. Este coloso flotaba silenciosamente en el aire, proyectando una enorme sombra que los envolvía a todos. Max contemplaba con la mirada perdida la escena que tenía ante sí, lo cual le parecía un milagro, sintiendo que su cerebro estaba a punto de colapsar. El comandante de compañía Diluc, que estaba a su lado, le dio una palmada en el hombro con orgullo y lo presentó con un tono lleno de arrogancia. ¿Qué te parece, hermano? Estás sorprendido, ¿verdad? Este es el orgullo de nuestro ejército comunista del yermo. Nuestra fortaleza aérea y el transporte Pathfinder.
Ahora, sonrió el comandante de la compañía Diluc e hizo un gesto de por favor hacia Max, es hora de volver a casa. ¿Anuncio problemático? Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 87 Conversación en el avión de transporte modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 87. Conversación en el avión de transporte cuando Max se encontró bajo el avión de transporte explorador, que parecía un portaaviones flotante, sintiendo las potentes corrientes de aire de las enormes hélices y el denso olor a acero y combustible que le golpeaba la cara, sintió como si su cerebro estuviera a punto de colapsar. Aquel coloso que tenía delante trastocó por completo su concepción de lo que podía ser una máquina voladora. Su robusta y pesada armadura, los remaches perfectamente dispuestos y los enormes y potentes motores y sistemas de transmisión expuestos desprendían una asfixiante estética de violencia propia de la era industrial. Esta sensación impactó profundamente a Max, un chico de campo que había crecido en un refugio relativamente cerrado donde la tecnología se había estancado. Mientras cargaba a Dogmeat que también temblaba ligeramente asustado por aquella bestia gigante por la enorme rampa metálica que descendía lentamente y entraba en el interior del avión de transporte, se sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente nuevo. El interior del avión de transporte era excepcionalmente espacioso, con capacidad para varios camiones pesados. El suelo metálico frío estaba impecablemente limpio, reflejando un tenue resplandor bajo la iluminación tenue. Filas de asientos metálicos, pulcros y bien sujetos, estaban firmemente fijadas a ambos lados de la cabina. Diversos paneles de instrumentos y consolas con luces indicadoras intermitentes, que nunca antes había visto, se encontraban dispersos por toda la cabina. Max sostenía a Dogmeat y no pudo evitar mirar a su alrededor, con los ojos llenos de curiosidad y asombro. Parecía la abuela Liu entrando al jardín de la Gran Vista, tal como en las antiguas leyendas, encontrando todo nuevo e increíble. Al ver la mirada desinformada de Max, Diluc no pudo evitar dar un paso al frente, tocándole suavemente la frente con un dedo y diciéndole con una sonrisa: Oye. Hermano. Reacciona. Deja de mirarme fijamente. Le dio una palmadita en el hombro a Max y lo consoló. No te preocupes, cuando lleguemos a nuestra ciudad de Gonking, habrá muchas cosas aún más impactantes que esto. Ya verás. Mientras Diluc hablaba, le indicó a Max que se sentara en un asiento junto a la pared y lo ayudó a abrocharse un cinturón de seguridad que parecía muy resistente. Luego, se sentó junto a Max, tomó un walkie-talkie que colgaba de la pared, presionó el botón de hablar y dijo con un tono claro y eficiente: Explorador 01, llamando al comandante de la compañía. El escuadrón de reconocimiento ha embarcado por completo y solicita despegue. Cambio. Mientras Diluc pronunciaba sus palabras, Max sintió una leve vibración en la cabina bajo sus pies. Inmediatamente después, aquel rugido atronador y familiar volvió a sonar. Max sintió una fuerte sacudida, su cuerpo pegado al asiento. Luego, una extraña sensación de ingravidez se extendió por todo su cuerpo. Sabía que aquel monstruo gigante de acero había despegado del suelo y volaba hacia las alturas. Sin embargo, el despegue no fue tan fluido como lo había imaginado. Las sacudidas repentinas y el equilibrio le hicieron sentir como si sus órganos internos estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Diluc también sintió la violenta turbulencia. Frunció el ceño y no pudo evitar maldecir al aire. Maldita sea. Estos pilotos de pacotilla. Llevan 3 meses practicando y siguen siendo tan malos. Ni siquiera pueden despegar con estabilidad. Su habilidad es peor que la mía al volante de un vehículo de combate Bullfrog. Gritó irritado por el walkie-talkie. Oigan. Cabina. ¿Pueden volar un poco más estables, cabrones? Si siguen temblando así, voy a vomitar el desayuno. Después de que Diluc terminara de quejarse, la turbulencia en la cabina pareció disminuir bastante. Al ver la familiaridad de Diluc con todo, el corazón de Max se llenó de todo tipo de preguntas. Dudó un momento, pero no pudo evitar preguntarle a Diluc en voz baja. Comandante de compañía Diluc, disculpe, ¿ya ha restaurado por completo el antiguo sistema industrial? Para poder construir un avión de transporte tan enorme, observó el equipo de alta tecnología en la cabina, con los ojos llenos de envidia y anhelo. Parece que, ya deben haber restaurado cierto nivel de civilización, ¿verdad? Pero, pensándolo bien, dado su inmenso poder, ¿por qué no han comenzado a ayudar a otros habitantes del yermo a gran escala para restaurar la civilización? Por ejemplo, lugares como la Hitoum. Al escuchar la pregunta de Max, Diluc no pudo evitar poner los ojos en blanco, como si hubiera escuchado una broma pesada. Oye, hermano, tu pregunta es bastante ingenua, dijo Diluc con una mueca.
¿Crees que restaurar una sociedad civilizada es tan sencillo como organizar una cena? Suspiró y continuó explicando. A decir verdad, nuestro gran padre de hierro está actualmente en guerra con una fuerza muy extraña y problemática. La mayor parte de nuestra energía se dedica a la preparación y defensa para la guerra. Simplemente no tenemos mucho tiempo todavía para ayudar a los habitantes del yermo en otras áreas. Además, Diluc señaló bajo sus pies, nuestra ciudad de Gonkin está en el estado de Oregón, al norte. Y tu lugar está en el estado de California. Hay una distancia enorme entre los dos. Ni siquiera el padre de hierro puede llegar a un lugar tan lejano de una sola vez. Y tampoco pienses demasiado bien de Oregón, continuó Diluc. Aunque nuestra ciudad de Gonkin está prosperando bajo el liderazgo del padre de hierro, otros lugares de Oregón también son auténticos basureros llenos de vitalidad y competencia. Seguimos ocupados liberando a los esclavos de allí luchando contra esas fuerzas reaccionarias. ¿Cómo podríamos tener tiempo para venir a California a restaurar la producción civilizada? Esta vez somos solo un pequeño escuadrón de reconocimiento. Nuestro principal objetivo es explorar los movimientos de ese supuesto ejército de Dios y recabar información sobre el yermo de California. Por eso, no hemos traído muchas armas pesadas ni vehículos. En cuanto a por qué vinimos específicamente a ayudarlos, Diluc se rascó la cabeza, también con expresión algo desconcertada. Para ser honesto, yo tampoco lo sé. Eran órdenes del padre de hierro. Solo sé que el padre de hierro parece valorar especialmente a ustedes, compatriotas de los refugios. Nosotros, simplemente seguimos órdenes. En cuanto a los detalles, pueden preguntarle al padre de hierro cuando lleguemos a la ciudad de Gonkin. Tras escuchar la explicación de Diluc, aunque el corazón de Max seguía lleno de preguntas, logró comprender de forma básica y preliminar qué era ese llamado ejército comunista del páramo. Sabía que eran muy poderosos, pero parecían enfrentarse también a sus propios enemigos y dificultades. Después, Max le preguntó a Diluc más sobre ese misterioso ejército de Dios y la situación específica de su ciudad Gonkin. Diluc no ocultó nada y le contó a Max toda la información no clasificada que conocía. Los dos hablaron durante un buen rato en medio del rugido del motor. Poco a poco, Diluc pareció cansarse. Bostezó largamente y le dijo a Max: «Está bien, hermano, dejemos de charlar. Descansa un poco. Aunque volar ahorra mucho tiempo comparado con caminar, aún así tardaremos toda la noche en volar de regreso a la ciudad de Gonkin desde aquí». Señaló hacia la parte trasera de la cabina y le recordó: «Por cierto, hay baños de aire en la parte de atrás, pero solo hay 2 en total. Si quieres hacer tus necesidades, ve cuanto antes. Si llegas tarde y alguien más los agarra, tendrás que aguantarte». Ja ja ja. Tras decir eso, Diluc ignoró a Max. Se recostó en el asiento, se acomodó en una posición cómoda, cerró los ojos y pronto empezó a roncar suavemente, quedándose profundamente dormido. Max, sin embargo, no tenía ningún deseo de dormir. Su corazón estaba lleno de todo tipo de emociones: sorpresa, curiosidad, expectación y una leve e imperceptible inquietud. Giró la cabeza y miró a través del pequeño y grueso ojo de buey de la cabina el profundo y oscuro cielo nocturno. Sabía que, desde el momento en que subió a ese enorme avión de transporte, su destino ya había zarpado hacia una dirección completamente nueva y desconocida. No sabía lo que le esperaba. ¿Anuncio problemático? Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Base de la Fuerza Aérea N-88 modelo de IA. Gemini, 3-0, Flash capítulo 88. Base de la Fuerza Aérea. En medio del rugido algo monótono pero excepcionalmente estable de los motores del avión de transporte pionero, Max no sintió el menor rastro de fatiga ni incomodidad tras una noche de vuelo. Al contrario, experimentó una sensación de renovación sin precedentes. Esta sensación era casi comparable a la del sueño más reparador que jamás había tenido en su cama, algo dura pero absolutamente segura, del refugio N-13. Había que entender que, desde que abandonó el refugio y pisó este páramo, el sueño tranquilo se había convertido en un lujo para él. Dormir en la naturaleza implicaba que debía mantenerse en alerta máxima en todo momento. Cada mañana, al abrir los ojos, no lo recibiría el sol cálido, sino un rostro cubierto de arena amarilla. Los escorpiones mutantes que pudieron emerger de la arena en cualquier instante, o los hambrientos perros salvajes mutantes que merodeaban por la noche, bastaban para impedir que Max durmiera plácidamente. Siempre tuve que tener la mano sobre su arma. En cuanto a los asentamientos en el páramo, los llamados hoteles, sus alojamientos solo podían describirse como ligeramente mejor que dormir directamente en la arena.
Ese persistente olor a humedad, las manchas en la ropa de cama dejadas por criaturas desconocidas y los diversos ruidos perturbadores que provenían de la habitación contigua le impedían relajarse de verdad. Pero en este enorme avión de transporte, aunque el espacio era algo reducido, resultaba excepcionalmente seguro y estable, y la temperatura era la ideal. Pudo, sin reservas, dejar que su cuerpo cansado se recostara en el cómodo asiento y disfrutar de un sueño profundo que llevaba mucho tiempo anhelando. Max se levantó de su asiento, estirando su cuerpo, que se había entumecido por estar sentado tanto tiempo, y giró la cintura, produciendo unos crujidos secos. A su lado, Dogmeat también se levantó sigilosamente del suelo. Parecía haber descansado bien durante el viaje y ahora rebosaba de energía, frotando cariñosamente su cabeza peluda contra la pernera del pantalón de Max. En ese momento, Tiluk, que dormía junto a Max, también se despertó lentamente. Bostezó largamente, se frotó los ojos adormilados y le dijo a Max: «Oye, hermano, ¿qué tal dormiste? Viendo tu energía, seguro que dormiste muy bien, ¿verdad?». Miró por la ventanilla el paisaje, que ya no era una interminable extensión de arena amarilla, sino que empezaba a mostrar vegetación y edificios en ruinas. Continuó: «Ya no estamos lejos de la ciudad de Gonkin. Sin embargo, según las normas, primero tenemos que aterrizar en la base aérea cercana. Necesito ir al cuartel general para entregar el informe detallado de esta misión de reconocimiento. Así que, en cuanto a la visita a la ciudad de Gonkin, me temo que tendrás que ir solo. No te acompañaré». Al oír esto, Max se puso un poco nervioso. Rápidamente preguntó: «Ah, comandante Diluc, si te vas, ¿cómo voy a conocer a tu padre de hierro? Para ser honesto, hasta ahora ni siquiera sé qué aspecto tiene tu padre de hierro!». Exclamación de cierre. Al oír la preocupación de Max, Tiluk no pudo evitar soltar una carcajada, mostrando en su rostro esa sonrisa misteriosa y algo juguetona con la que Max ya estaba muy conocido. «Jaja. Hermano. No tienes que preocuparte por eso», dijo Tiluk con fingido misterio, sacando varios billetes nuevos de moneda de papel Gonkin de su bolsillo y entregándoselos a Max. «¿Ves esto?». Tiluk señaló el billete y dijo: «El retrato de nuestro gran padre de hierro está impreso aquí mismo. Puedes conocer a nuestro padre de hierro a través del retrato en estos billetes». Max tomó con recelo los billetes de papel Gonkin. Los examinaron detenidamente y descubrieron que la artesanía era exquisita, pero la imagen impresa en ellos lo dejó completamente desconcertado. El anverso del billete no muestra el retrato de ninguna persona. En su lugar, apareció un vehículo enorme que jamás había visto. Con un diseño majestuoso y complejo, repleto de una estética industrial y violenta. Además, incluía números árabes que representaban el valor nominal, así como símbolos como martillos, hoces y engranajes. ¿Este es tu padre de hierro?». Max señaló el enorme vehículo en el billete y preguntó con incredulidad. «Exacto». Tiluk avanzando con orgullo. El corazón de Max estaba lleno de dudas y confusión. Este padre de hierro, era demasiado misterioso, ¿no? ¿Cómo era posible que ni siquiera imprimiera su propio retrato en los billetes, sino que usara un vehículo? ¿Era por humildad, o había alguna otra razón oculta? Mientras Max seguía mirando fijamente la extraña moneda, el avión de transporte dio otra leve sacudida. Sabía que habían comenzado el descenso. Mientras el avión de transporte aterrizaba lenta y suavemente, Tiluk también se estiró y se puso de pie en su asiento. «De acuerdo, hermano, te dejo aquí», dijo Tiluk, dándole una palmada en el hombro a Max. «Ya me comuniqué por radio con la torre de control de la base aérea y les pedí que organizaran un vehículo privado para que fueras a la ciudad de Gonkin. De aquí en adelante, te las arreglas solo. Tengo mis propias tareas que atender, así que no te acompañaré. Adiós, Max. Buena suerte». Dicho esto, Tiluk se dio la vuelta y caminó hacia otra salida de la cabaña sin mirar atrás, desapareciendo pronto de la vista de Max. Max observó la espalda de Tiluk mientras se alejaba, y aunque aún sentía cierta aprensión, no le quedó más remedio que aceptar la realidad. Tomó en brazos al igualmente curioso Dogmeat y siguió a los demás soldados que descendían del enorme avión de transporte. Cuando pisó tierra firme y vio la base aérea en toda su extensión, quedó de nuevo profundamente conmocionado. Esta era una base de la Fuerza Aérea moderna, excepcionalmente grande y densamente poblada. En la amplia plataforma, estaban estacionados todo tipo de aeronaves. Aviones que él solo había visto antes en las terminales militares del refugio. Había filas de helicópteros Twin Blades que parecían insectos gigantes con dos enormes rotores entrelazados.
Muchos operarios de tierra, vestidos con monos amarillos, se movían alrededor de los helicópteros como abejas laboriosas, sosteniendo llaves inglesas y diversas herramientas mientras realizaban inspecciones y mantenimiento meticulosos. Al otro lado de la plataforma, en una instalación de la Fuerza Aérea con una forma peculiar que recordaba a un hangar, también estaban estacionados varios cazas MiG con líneas elegantes y un aire de ciencia ficción. Justo cuando Max observaba fijamente a esos cazas MiG, uno de ellos lanzó un rugido ensordecedor. Inmediatamente después, ocurrió una escena aún más increíble. Según él, ese caza MiG no necesitaba rodar por una larga pista para despegar. En cambio, como un helicóptero, se elevó vertical y lentamente directamente desde la platier. Luego, ajustó su postura en el aire, y el motor de su cola lanzó de repente una llamarada azul que se disparó hacia el cielo como una flecha. En el cielo, también se veían numerosos dirigibles Kirov, enormes y ovalados, que surcaban lentamente las nubes como ballenas gigantes patrullando su territorio. La parte delantera de sus enormes cascos, con forma de tiburón, estaba pintada con una feroz cabeza de tiburón con colmillos, lo que les daba un aspecto a la vez cómico e imponente. Max contemplaba con la mirada perdida aquella escena, que parecía una exhibición militar de antaño, con el corazón rebosante de una conmoción y una emoción sin precedentes. ¿Es este, el poderío aéreo del viejo mundo? Esto es verdaderamente revelador. Mientras Max aún se dejaba aturdir por la espectacular visión y se encontraba sumido en una profunda conmoción, una voz que le resultaba algo familiar, pero teñida de incertidumbre, resonó repentinamente a sus espaldas. Disculpe, ¿es usted el señor Max? Al oír la voz, Max giró la cabeza y miró en la dirección de donde provenía. Vio a un soldado que vestía un uniforme del ejército comunista, también completamente nuevo, pero que parecía más joven y delicado que Diluc, de pie detrás de él y sonriéndole con cierta timidez. En cuanto el joven soldado vio que Max se giraba para mirarlo, se apresuró a dar un paso al frente y tomó la iniciativa de presentarse. Hola, señor Max. Estoy actuando bajo las órdenes del Padre de Hierro, específicamente aquí para reunirme con usted. Hizo una pausa, una sonrisa más sincera con un toque de amabilidad apareció en su rostro y continuó. Estrictamente hablando, al igual que usted, también soy residente de un albergue. Así que no hace falta que sea tan formal. Simplemente llámeme Angie, señor Max. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 89 conversaciones entre residentes de un refugio modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 89. Conversación entre residentes del refugio. Estrictamente hablando, al igual que tú, yo también soy residente de un refugio. Cuando Angie dijo esto, Max quedó claramente atónito. Miró fijamente al joven que tenía delante, unos años menores que él, pero que ya poseía el temperamento agudo y capaz propio de los soldados. Preguntó con cierta incertidumbre. ¿Estás diciendo que, tú también eres residente del refugio? Esto superó por completas sus expectativas. Originalmente, había pensado que sería el único forastero de un refugio dentro de este inmenso y misterioso ejército comunista del páramo. No esperaba que, justo después de bajar del avión, se encontrara con alguien que afirmaba ser de su propia especie. Al ver la expresión cómicamente sorprendida de Max, Angie no pudo evitar esbozar una sonrisa burloncia. Intencionadamente, infló el pecho y dijo con un tono que denotaba madurez y orgullo. Así es. Y. Hablando con rigor, en realidad soy tu superior. Señor. Max se quedó aún más confundido. Por supuesto. Continuó bromeando Angie, nosotros, los residentes del refugio no. 69, fuimos el primer grupo de residentes de refugios que siguió al gran Padre de Hierro. Somos los pioneros que pisamos este vasto páramo mucho antes que ustedes, los rezagados. Así que, es natural que nos llamen veteranos. Max quedó algo desconcertado por las palabras de Angie, mitad broma, mitad seria. Con cautela y vacilación, preguntó. Entonces, señor. Jaja. Vale. Solo estaba bromeando. No te lo tomes a pecho. Al ver la expresión seria de Max, Angie finalmente no pudo evitar soltar una carcajada. Hizo un gesto con la mano y dijo, hablando en serio, usted es nuestro invitado y un VIP invitado personalmente por el Padre de Hierro. Debemos recibirlo como se merece. Venga, señor Max, suba al coche. Lo llevaré a ver al Padre de Hierro. Mientras Angie hablaba, abrió la puerta de un sedán negro de aspecto muy lujoso que estaba estacionado cerca. Al mirar el coche, Max se quedó atónito una vez más.
El coche era completamente negro, de líneas suaves, con la carrocería pulida hasta alcanzar un brillo intenso que reflejaba la deslumbrante luz del sol, desprendiendo la elegancia y el estilo propios de los automóviles clásicos de alta gama. Él y Dogmeat subieron al coche con cierta rigidez. En cuanto entró en el interior, Max se sintió arrepentido como si hubiera regresado a aquel refugio ordenado, cómodo y acogedor. Los suaves y cómodos asientos de cuero del sofá lo envolvían por completo, proporcionándole una indescriptible sensación de relajación. El interior también estaba impregnado de una fragancia fresca y sutil, sin duda proveniente de algún ambiente de alta calidad. Las ventanas eran de cristal antibalas unidireccional. Podía ver claramente el exterior, pero las personas que estaban afuera no podían ver dentro del coche. Todo aquello hacía que Max sintiera que definitivamente no viajaba en un coche cualquiera, sino en un vehículo privado que solo podía poseer altos funcionarios del gobierno o grandes capitalistas en las películas de antaño. Pensó en el motivo de su visita y en la precaria situación del refugio N13. Luego, observó el trato lujoso del que disfrutaba. De repente, una fuerte e inexplicable sensación de culpa lo invadió. Sentía que si esta vez no podía darle una buena explicación a ese padre de hierro al que nunca antes había conocido, o mejor dicho, si no podía aportarle suficiente valor, entonces simplemente no sería digno del trato amable y la hospitalidad de este misterioso líder. Cuando Angie puso en marcha lentamente el coche, el lujoso sedán negro se alejó suavemente de la base aérea, dirigiéndose hacia la ciudad apenas visible en la distancia. Tal vez para pasar el tiempo en el camino, o tal vez para aliviar su tensión e inquietud internas, Max tomó la iniciativa de preguntarle a Angie, que estaba a su lado. Angie, ¿de qué refugio eres? Mientras conducía hábilmente el auto, Angie respondió. Soy del refugio No. 69. Nuestro refugio, es una larga historia. Una expresión compleja apareció en su rostro, como si estuviera rememorando algo. Antes de conocer al padre de hierro, nuestro refugio llevaba mucho tiempo superpoblado debido a la sobrepoblación y la escasez de recursos. Los conflictos internos eran extremadamente graves. Se habían formado diversas facciones que luchaban entre sí, con enfrentamientos casi a diario. Dicho sin rodeos, si el padre de hierro no hubiera aparecido a tiempo para ayudarnos a resolver esas contradicciones internas, me temo que, nuestro refugio habría sido destruido por completo hace mucho tiempo en una guerra civil. Tras escuchar las palabras de Angie, Max sintió aún más curiosidad. No pudo evitar preguntar. ¿Ese padre de hierro, por qué se preocupa tanto por ustedes, los residentes del refugio? ¿Tiene algún propósito especial? Al oír esto, Angie giró la cabeza, miró a Max y una sonrisa significativa apareció en su rostro. Puede que no me creas si te lo digo, dijo Angie. En realidad, la razón principal por la que el padre de hierro nos valora tanto es que nos necesita. ¿Te necesita? Max estaba aún más desconcertado. Así es, dijo Angie asintiendo y explicando. El padre de hierro tiene un objetivo muy ambicioso. Restablecer un mundo nuevo, justo y próspero en este páramo. Para lograrlo, se requiere una gran cantidad de talentos diversos. Y nosotros, los residentes de los albergues, que nos hemos formado dentro de ellos bajo el sistema educativo relativamente completo del viejo mundo, resultamos ser el talento que él más necesita. Entendemos de ciencia, tecnología, administración y cómo construir una sociedad moderna. Por lo tanto, nos valora muchísimo. No nos mantuvo encerrados como si fuéramos animales raros. Al contrario, nos brindó oportunidades para participar en el trabajo, permitiéndonos usar nuestros conocimientos y nuestras manos para construir nuestro nuevo hogar. Además, nos confió grandes responsabilidades, colocando a muchos de nosotros en importantes puestos directivos para participar en la construcción y administración de la ciudad de Gonkin. En los ojos de Angie brillaba una mezcla de gratitud y orgullo desde lo más profundo de su corazón. Así que, todos los residentes del refugio N69 estamos muy agradecidos al padre de hierro. Si no fuera por él, me temo que nuestro refugio habría desaparecido hace mucho tiempo entre las interminables arenas del páramo. No podríamos vivir con la dignidad y la esperanza que tenemos ahora. Sin embargo, tras escuchar las palabras de Angie, la duda en el corazón de Max no hizo más que acentuarse. ¿Solo para construir un mundo nuevo y necesitar más población? Murmuró para sí mismo. ¿De verdad es tan sencillo? ¿No hay otros motivos ocultos? ¿De verdad no se trata de realizar extraños experimentos con seres humanos? ¿O de satisfacer alguna necesidad fisiológica especial de los residentes del refugio? ¿En este páramo, puede existir realmente una persona tan desinteresada? El corazón de Max estaba lleno de preguntas e interrogantes.
No se atrevía, ni estaba dispuesto, a creer fácilmente que un líder y una organización tan idealistas pudieran existir en este mundo. Justo cuando Max seguía absorto en sus pensamientos, inmerso en su mundo interior, la voz de Angie lo devolvió repentinamente a la realidad. Oye. Max. Mira. Ya estamos aquí. Angie señaló hacia el horizonte, con un tono que denotaba orgullo y entusiasmo. Bienvenidos a la ciudad de Gonkin. Creo que, deberías echar un buen vistazo a nuestra ciudad. Al oír esto, Max salió inmediatamente de sus pensamientos confusos. Levantó la cabeza y miró hacia adelante a través de la ventanilla del coche. Quería ver con sus propios ojos qué clase de lugar era realmente esa supuesta ciudad Gonkin, de la que Diluc tanto había hablado y de la que Angie estaba tan orgulloso. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 90 Ciudad de Gonkin, y, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 90. Ciudad de Gonkin, parte 1. Mientras el lujoso sedán negro avanzaba suavemente, la mirada de Max comenzó a posarse en el paisaje que se veía por la ventana. Sin embargo, al divisar claramente las afueras de la ciudad de Gonkin, una atmósfera solemne y pesada reemplazó instantáneamente su curiosidad y expectativa inicial. Vio innumerables trincheras profundas y sinuosas excavadas a ambos lados de la carretera principal que conducía a la ciudad. Estas trincheras, como 100 pies gigantes que se extendían por la tierra, se perdían en la distancia en capas, formando sólidas líneas de defensa de infantería. Entre las trincheras, el denso alambre de púas brillaba con una luz fría y gélida. Este alambre, como enredaderas espinosas, envolvía firmemente todo el perímetro de la ciudad, lo suficiente como para bloquear cualquier ataque desde tierra. En puntos estratégicos, se construyeron varios búnkeres de hormigón macizo. Aquellas oscuras troneras, como ojos de monstruos, vigilaban atentamente el horizonte lejano, como si pudieran escupir lenguas de fuego letales en cualquier momento. Todo esto hizo que Max sintiera que no estaba entrando en una ciudad, sino en una enorme fortaleza militar al borde de una guerra a gran escala. Esa atmósfera tensa de espadas desenvainadas y arcos tensos, como una tormenta inminente, le aceleró el corazón. Angie, Max no pudo evitar preguntarle a Angie, que estaba a su lado, ¿por qué hay tantas alambradas y trincheras fuera de la ciudad? ¿Están en guerra con alguna potencia? Parece que están a punto de librar una guerra mundial. Al escuchar la pregunta de Max, la expresión relajada del rostro de Angie se desvaneció, siendo reemplazada por un toque de solemnidad. Ah, ¿te refieres a esos alambres de púas y trincheras? Angie se acercó y respondió. Bueno, se podría decir que sí. Es principalmente porque, en efecto, hay una potencia muy problemática que es nuestro enemigo. Hizo una pausa y continuó. Ese poder parece llamarse, los Hijos de la Gran Catedral, una secta muy loca y peligrosa. Hace apenas unos meses, recibimos información de que habían enviado un supuesto ejército de Dios que se dirigía hacia la ciudad de Gonkin. He oído que, son bastantes. Así pues, tras recibir la información, el Padre de Hierro ordenó de inmediato el establecimiento de estas posiciones defensivas en las afueras de la ciudad de Gonkin, por si acaso. En cuanto a por qué son nuestros, los ojos de Angie se volvieron algo complejos mientras miraba a Max y decía. La razón, parece ser por nosotros, los residentes del refugio. ¿Residentes del albergue? Max estaba aún más confundido. ¿Residentes del albergue otra vez? ¿Qué pretendemos hacernos exactamente? Angie se encogió de hombros, con una expresión de temor latente en el rostro, y respondió. ¿Quién sabe? Parece que, quieren usar nuestra supuesta sangre pura para algún asunto turbio y desconocido. Te lo digo, durante la batalla de la catedral, me capturaron. Incluso me sacaron sangre para analizarla, solo para averiguar si era un verdadero residente del refugio. Por suerte, el Padre de Hierro, el comandante de compañía Diluc y los demás irrumpieron en la catedral a tiempo, nos rescataron a todos y mandaron a esos malditos cultistas al cielo. Resulta que, un grupo de los miembros más importantes del culto escapó por un pasadizo secreto en la catedral, y su paradero sigue siendo desconocido. Lo que es aún más confuso e inquietante es que, de ese ejército de Dios mencionado repetidamente por esos cultistas, todavía no hemos encontrado rastro alguno. Es como si se hubieran desvanecido en el aire, o mejor dicho, como un grupo de fantasmas invisibles, simplemente no podemos encontrarlos. Mientras Angie hablaba, condujo hábilmente el coche a través de un puesto de control estrictamente custodiado por soldados del ejército comunista y entró lentamente en el interior de la ciudad de Gonkin. En el instante en que el coche entró en las calles de la ciudad, los ojos de Max se abrieron de par en par.
Se quedó paralizado, como si le hubiera caído un hechizo de congelación, mirando fijamente por la ventana la escena onírica que tenía ante sí y que jamás olvidaría en el resto de su vida. Ante sus ojos, imponentes rascacielos, rebosantes de tecnología futurista, se alzaban desde el suelo. Como la torre de Babel de los antiguos mitos, que aspiraba a alcanzar el cielo. La altura de esos edificios casi rozaba las nubes. Sus lisas fachadas de cristal reflejaban la deslumbrante luz del sol, irradiando la prosperidad y el estilo de una ciudad moderna. En las amplias y limpias calles, la gente y los vehículos fluían sin cesar. Todo tipo de vehículos de aspecto extraño, que jamás había visto, se movían con fluidez y orden. A ambos lados de la calle había numerosas tiendas, restaurantes y locales de ocio. Una deslumbrante variedad de productos irradiaba un brillo tentador a través de sus luminosos escaparates. Si no fuera porque la mayoría de los peatones en la calle aún vestían esa ropa característica de los habitantes del yermo, hecha de retazos, Max habría pensado que estaba soñando, o que había viajado a algún período del viejo mundo, a esa edad de oro del viejo mundo con la que todos los residentes del refugio soñaron innumerables veces. Todo ante él era tan próspero, tan ordenado, tan irreal. En comparación con Shady Sands y la Hightown, lugares que había visto antes llenos de caos, suciedad y desesperación, este sitio era simplemente el paraíso. En ese momento, la mente de Max quedó casi en blanco. Incluso estuvo a punto de olvidar que su misión allí era encontrar ese maldito chip de purificación de agua. Observó todo aquello casi obsesivamente, como si quisiera grabar esa escena de prosperidad de forma profunda y para siempre en su mente. Mientras Max estaba sumido en la conmoción y era incapaz de reaccionar, Angie, a su lado, pareció recibir una comunicación. Se puso unos auriculares y pronunció unas palabras en voz baja. Tras finalizar la llamada, Angie giró la cabeza y preguntó en voz baja: ¿Max? ¿Max? Solo entonces Max despertó como si hubiera soñado. Reaccionó de golpe y miró a Angie con cierta vergüenza. Al ver su expresión de estupefacción, Angie esbozó una sonrisa comprensiva y dijo: ¿Cómo es? Sorprendido, ¿verdad? Yo estaba prácticamente igual cuando lo vi por primera vez. Hizo una pausa y continuó. Acabo de recibir un aviso del cuartel general. Parece que el padre de Hierro está atendiendo asuntos militares urgentes y está muy ocupado. Su solicitud de reunión se ha programado para mañana por la tarde. Así que, esta tarde y noche, te llevaré a la casa de huéspedes para que te instales. Da la casualidad de que el comandante de compañía Dilut también me pidió que te hiciera un buen recorrido por nuestra ciudad de Gonkin. Angie sonrió y señaló hacia la zona aún más próspera del centro de la ciudad que se extendía más adelante, diciendo: Ahora, vamos al centro de la ciudad y echemos un buen vistazo. Te prometo que hay aún más cosas que te sorprenderán. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.